Bueno, pues soy Virginia Rivas, soy artista visual. La propuesta que traigo al CAP es el color del ruido, una propuesta Site Specific que fue becada en 2023 con una de las ayudas para la promoción de arte contemporáneo español del Ministerio de Cultura. Continúa una línea de investigación en la que llevo inmersa más de 10 años, en la que investigo el paisaje social a través del color, la luz y el sonido. El mezclar sonido, pintura y ruido creo que ha sido una cosa como muy natural que surge a lo largo de toda mi trayectoria. Desde 2016 aproximadamente, que fue cuando empecé a trabajar con las armonías musicales de Wagner, a partir de unas obras improvisadas de Kandinsky, que fueron como las primeras obras abstractas, que realmente fue, luego se ha conocido que fue Gil McLean, pero las primeras que yo supe de cuando estaba estudiando fueron las de Kandinsky. Empecé a trabajar con las armonías musicales para hacer representaciones armónicas. A partir de ahí luego comencé a estudiar el paisaje sonoro con las investigaciones de Murray Schafer, que me parecía muy interesante, porque además fue el que le dio la denominación de paisaje sonoro al concepto, y también con las piezas silenciosas de John Cage, que fue el que nos constató que el silencio no existe. Una de las características también de esta exposición, que no solo es el ruido, el color y la pintura, sino también el sonido. Cuando el espectador se introduce en la sala, en el momento que se meta en una de las columnas comienza a sonar un determinado sonido, pero en el momento que sale, o si no se introduce en ninguna columna, el propio sonido de su cuerpo, como decía John Cage, o el propio sonido de los motores, de los ruidos, comienzan a formar también parte de esta exposición. Cada espectador tiene como una tarea, una función, que es ser en sí mismo una pieza artística, porque comienza a formar parte del espacio creado para que pueda ser transitado. El color del ruido es a priori un tema complejo, se estudia en acústica, en física y en ingeniería del sonido, pero siempre me ha interesado mucho el nexo individuo-entorno. Para nosotros el concepto de ruido es un sonido molesto, pero realmente en esa serie de estudios, tanto en física como en acústica, es simplemente una señal aleatoria. De ahí que tome esa característica de ruido de color. El hecho de que sea un ruido de color es que coincide en el espectro sonoro y en el espectro visual la misma onda. A mí me interesa mucho porque me interesan mucho los rangos de percepción a los que somos los sensibles, los seres humanos, dentro del espectro sonoro y visual. En el momento que le denominamos ruido a una señal aleatoria, y le nombramos con una denominación de color, es porque su onda, la longitud de onda del color con la frecuencia del sonido coinciden en los espectros paralelamente. Las frecuencias que están más equilibradas y que su energía se concentra más, por ejemplo en los graves, pues tiene un color denominado rojo, que realmente le llaman marrón porque lo conoció Robert Brown o porque lo descubrió Robert Brown. El rosa también, porque son frecuencias graves como muy agradables al oído. Luego tenemos una serie de ruidos que a mí no me ha interesado trabajar con ellos, que son los que acumulan sus frecuencias más agudas, como pueden ser el azul o el violeta, pero que realmente tienen muy pocos usos en acústica porque realmente no se puede trabajar con ellos ni para eliminar el sonido ni para enfermedades como el tinnitus, que son continuos, que son un tipo de sonido que se escucha en la cabeza de forma continua. En cambio, el sonido marrón, el sonido rosa, por ejemplo, que son como mantienen siempre como una estructura profunda y que además se va como apagando en el sonido de la playa, por ejemplo, cuando de pues es una sensación muy agradable que pueden aprovechar para poder trabajar tanto en estudios del sueño o de relajación, etc. A mí se me conoce mucho como pintora, pero siempre me presento como artista visual porque la pintura es algo visceral, siempre parte de ahí y siempre parto de la pintura para poder trabajar. De hecho, creo mis propias paletas de colores, siempre está presente en todos mis proyectos, vertebra cada pieza que hago, pero hay algo dentro de las nuevas tecnologías que me apasionan. De hecho, soy muy digital a la hora de trabajar, hay algo que me sale muy natural cuando trabajo con el vídeo, con la instalación o con cualquier pieza sonora, y creo que es uno de los motivos por los que investigo tanto a través del paisaje sonoro. Como decía al inicio, comencé estudiando las armonías musicales, luego el paisaje sonoro, y me parecía como muy natural, aunque me topé con el ruido blanco, que de hecho es uno de los ruidos primeros que se descubrieron a principios del siglo XX, me pareció muy natural seguir estudiando ese tema, ¿no? Como estudiar la música, estudiar el sonido y ahora estudiar el ruido, pero siempre desde la plástica. Pero creo que es algo que dentro de que toda mi trayectoria pictórica siempre ha estado muy presente en las nuevas tecnologías. De hecho, cuando comencé la primera exposición que hice en 2006, creo que fue Señas de identidad,
ya estaban una serie de televisores con unos espejos que cuando el espectador se acercaba podía verse mientras que estaba viendo la propia pieza que yo había creado. Entonces, algo que siempre ha estado muy presente en mi trabajo. Creo que es inevitable porque además estoy muy rodeada del vídeo, el cine, soy una apasionada del cine, de la imagen, tanto en movimiento como fija. Y de ahí también la pieza que está en el cubo, que es un registro documental desde el cual han salido todas las piezas y todas las columnas sonoras que se presentan en esta sala, que son todos los sonidos que he ido registrando. Desde una experiencia en la playa de Janubio, recogiendo el sonido del viento, hasta el motor que suena atravesando las salinas de Janubio. Me parecía muy interesante mostrarle al público toda la parte procesual de lo que ha llevado a cabo este proyecto. En las salas de procesos me parecía muy interesante que el espectador pudiera acercarse a una especie de híbrido entre sala laboratorio y estudio de artista, al mostrarle no solo los procesos creativos, sino los materiales in situ y también como todos los prototipos que he llevado a cabo, todos los circuitos electrónicos.